¿Qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio ya a esta sesión de asesoría de la materia de introducción al derecho. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a dar comienzo ya a esta sesión. En efecto, nos encontramos en esta materia que es introducción al derecho. Estamos en el módulo de mayo, el M5 de este 2022. Y bien, la intención que se tiene con esta sesión es revisar rápidamente, a manera de resumen, algunos de los contenidos importantes teóricos que se tienen en este curso. Y posteriormente también estaremos revisando un poquito lo que son algunas actividades de la evaluación, sobre todo las de semana 1 y 2, para, pues bueno, dejar bien en claro de qué se tratan las actividades que les están solicitando en este momento. Perfecto, nos encontramos aquí, como podemos observar en la pantalla, ya dentro de lo que es el curso de esta materia en la plataforma Blackboard. Aquí tenemos, en este caso, ¿verdad?, a la profesora Adriana Hernández Garza. Recordemos que hay varios profesores. Y bueno, en este caso, el curso que ahorita estoy tomando, bueno, esta es la profesora que lo está impartiendo. Perfecto, entonces vamos a revisar o iniciar con el contenido de este curso. Para ello, previamente ya tenía yo aquí abierta la ventana y ahí tenemos nuestro curso teórico de introducción al derecho. Muy bien, primero que nada, para tener un pequeño preámbulo en cuanto a lo que es el derecho, fíjense que aquí ocurre algo muy parecido a aquello que se menciona tanto con respecto al tema de la seguridad. Seguramente ustedes han escuchado esta frase que dice que el país más seguro del mundo no es aquel que tiene la mejor policía o la mayor cantidad de policías en las calles, sino es aquel que no necesita precisamente una policía. Entonces, en el caso del derecho, aplica de una manera muy semejante. Al final de cuentas, pues el derecho está presente en la vida diaria de las personas y, pues bueno, es muy necesario para poder mantener un equilibrio dentro de la sociedad, ¿verdad? Para que precisamente se mantenga, pues bueno, se mantenga la paz, se mantenga la armonía, se mantenga la justicia dentro de la sociedad. ¿Por qué hago esa primera referencia? Porque aplica de la misma manera. Si las personas y los seres humanos, pues tuviéramos, o mejor dicho, aplicáramos ese racionalismo precisamente con las situaciones que tenemos en la vida diaria, con los problemas que se nos presentan, si llegáramos a acuerdos y platicáramos, en fin, pues prácticamente no sería necesario, ¿verdad? Manejar el derecho pues como una disciplina, como un área profesional, ¿verdad? No necesitaríamos de abogados. ¿Por qué? Pues porque entre las personas podríamos llegar a acuerdos, podríamos solucionarlos, en fin. Lamentablemente, pareciera que dentro de nuestra misma naturaleza humana, pues está este detalle lamentable de afectar a los demás, de obtener la mejor ventaja posible de las circunstancias, de abusar de repente, ¿verdad? De ciertas cuestiones. Entonces, es por ello que a lo largo de la historia de la humanidad, pues el derecho, bueno, tuvo que existir y ha ido evolucionando, ha ido mejorando al paso de los años, precisamente para procurar que se mantenga la justicia. Pero reitero, el mundo perfecto no necesitaría del derecho ni de abogados, ¿no? Porque pues no habría necesidad de tener un respaldo para que la justicia existiera. Los seres humanos tendríamos o podríamos mantener y establecer esas leyes, esa justicia, sin necesidad de alguien que lo estuviera mediando. Pero en fin, ahora sí que es la realidad en la que estamos y es por ello que, pues bueno, requerimos del derecho. Y lamentablemente en un país como el nuestro, como México, bueno, sabemos que estamos inmersos en una gran cantidad de problemas sociales, políticos, de seguridad, de educación, bueno, familiares, ni se diga. Entonces, lamentablemente, quizás somos uno de los países en donde más se requiere la intervención del área de derecho para poder solucionar una gran cantidad de conflictos y situaciones.
Muy bien, el día de hoy vamos a hacer lo posible por revisar de aquí de nuestros contenidos la semana 1 y 2 nada más. Más adelante haremos una sesión más donde platicaremos sobre algunos contenidos de 3 y 4. Bien, entonces vamos aquí a lo que es la semana 1. Perdón. Nos dice aquí la introducción al derecho parte de los elementos más básicos, saber qué es el derecho, en qué ramas se divide y de dónde surge. Junto con esto vamos a estudiar cuál es el proceso legislativo que se sigue para la creación de las normas jurídicas en México y cómo se jerarquizan estas. Entonces, en efecto, por un lado, tenemos todo el proceso legislativo, ¿no? Que se sigue para la creación de las normas, cómo se generan las normas, cómo se generan las leyes, en fin, bueno, cómo se administran también estas leyes y por otra parte, bueno, también cómo se aplican, que sería un área diferente. Podemos decir que es el primer pasito, el primer escalón que vamos a tomar en lo que es el área de derecho. Bueno, aquí tenemos una serie de sesiones o de clases, en este caso vienen 5. Vamos a iniciar con esta primera. Bueno, viene esta parte del foro colaborativo, también pueden participar en él. Y listo, aquí tenemos el inicio de este pequeño curso. Bueno, primero que nada, el concepto de derecho, ¿no? Vámonos aquí ya directamente. Bueno, dice, para empezar, es necesario relacionarlo con diferentes conceptos sobre derecho. Es una área de estudio muy, muy amplia y muy antigua también. Entonces, justo aquí nos dicen, en la antigüedad los romanos, para referirse al derecho, utilizaban el término ius. Para ellos el derecho estaba relacionado con la justicia, de latín institia, y por eso Domicio Ulpiano, que vivió del 170 al 228, dice que es la técnica o el arte de lo bueno y lo justo. Aquí ya hay una palabra clave fundamental, ¿verdad? Justicia, ajá, lo justo, la justicia, ¿correcto? Entonces ya estaremos platicando acá arriba también, ¿no? Relacionado con justicia. Otros conceptos romanos del derecho fueron el arte de lo bueno y lo equitativo y el conjunto de normas que constituyen un ordenamiento jurídico. Otra vez, ¿no? Esta parte de lo jurídico, de la justicia. Posteriormente, en la Edad Media, la palabra latina ius fue reemplazada por el término latino directum, de donde proviene la actual palabra de derecho, ¿no? Entonces viene de ahí precisamente de este concepto planteado en la Edad Media. Esto quiere decir directo y su significado original es no apartarse del buen camino o lo que está bien dirigido. Ajá. Lo podemos entender ya en la actualidad con ese concepto bastante claro, ¿no? Derecho, o sea, se refiere como a un camino, ¿no? Un camino que te encamines de manera directa, derecho, correctamente, y pues que no te salgas de ese buen camino. ¿Y a qué se refiere el buen camino? Bueno, pues precisamente, ¿no? A seguir las leyes que establece la justicia, que establecen los reglamentos, la constitución, etcétera, etcétera y pues que no te salgas de esa línea, ¿verdad? Bien, posteriormente Kant, al hablar del derecho, decía que era el conjunto de condiciones bajo las cuales el árbitro de cada persona puede conciliarse con el árbitro de otra, según una ley universal de la libertad. Agregaba que el derecho estaba vinculado con la facultad de obligar a la persona que lo viola de acuerdo al principio de contradicción. Se puede apreciar en la concepción de Kant la relación que tiene el derecho con la sociedad. Y en efecto, nosotros en el derecho pues siempre vamos a encontrar precisamente un área o una parte afectada, ¿verdad? Y otra parte que está respondiendo o está exigiendo que se responda ante esa violación que se está suscitando, que se está llevando a cabo. Muy bien, actualmente por derecho se entiende, esta es la definición que vamos a considerar ahorita, por derecho se entiende un conjunto de normas o leyes que imponen deberes y confieren facultades, ¿no? Esta parte, los deberes, las obligaciones que tenemos, ajá, y también nos da algunas facultades, que establecen las bases de la convivencia social de las personas. Esto vendría siendo en parte el objetivo que tiene, ¿no? El derecho, o sea, lograr que haya una sana convivencia social. Ya lo comentaba en un principio, si nosotros de manera natural, ¿verdad? Tuviéramos esa mentalidad, esa racionalidad para siempre pensar en una convivencia sana, pues posiblemente no serían necesarias ni las leyes, ni el derecho, ni la policía, ni la justicia. Bueno, me refiero a las fuerzas, ¿no? Para hacer justicia y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad
y justicia. Eh, Reitero, yo creo que aquí esto sería que todo sea equitativo, que todo sea igualdad, que haya justicia, que haya libertad, ¿no? Como lo menciona esta famosísima frase, ¿verdad? Del expresidente mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, así de sencillo, ¿no? Respetar a los demás y que los demás me respeten a mí, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente que no afectes a nadie, que no le hagas daño a nadie y bueno, de la misma manera que nadie te afecte a ti. Entonces, reitero, es simplemente mantener esa igualdad, esa equidad en cuanto a justicia y que todo se mantenga en un equilibrio. También se entiende por derecho el conjunto de normas jurídicas bilaterales creadas por un Estado para ordenar la conducta externa de las personas y que prevén una sanción en caso de su incumplimiento. Bueno, en efecto, nosotros aquí en México, ¿verdad? Pues contamos con nuestra constitución implantada en 1917 bueno, el gobierno del presidente Venustiano Carranza y pues bueno, una de las principales intenciones que tiene, ajá, es precisamente pues mantener el orden, mantener la conducta externa de las personas, ¿verdad? Para que haya precisamente ese orden, ese equilibrio en la sociedad. Y en caso de que alguien no la cumpla, ¿verdad? Entonces va a haber una sanción, va a haber una sanción porque se debe de cumplir. Obviamente, lo que busca esa constitución es precisamente el bien común de la sociedad. Lamentablemente, también nosotros podemos remontarnos a la historia y vamos a encontrar muchos casos de leyes, de constituciones, no nada más de México, sino de otros países, donde pues se plantearon, ¿verdad? Y se impusieron, pero había muchas normas y leyes que pues no generaban esto, ¿verdad? O sea, la igualdad, la equidad, el equilibrio en la sociedad, sino que pues bueno, le daba beneficios solamente a algunos cuantos, mientras que los demás pues prácticamente carecían de todo derecho. Entonces, bueno, es algo que al paso de los años se ha ido corrigiendo, por lo menos en la parte, en el papel, vamos a decirlo así, por lo menos en el papel, pues está muy bien establecida toda la ley, ¿no? Ya que se cumpla, esa es otra cosa muy, muy diferente. No sé si ustedes han leído, han escuchado que bajo la observación, la crítica, los estudios de muchos especialistas del mundo, de países incluso de primer mundo, que han leído, han estudiado nuestra constitución, pues la conclusión al final es que nuestra constitución es bastante buena. O sea, prácticamente el seguir nuestra constitución al pie de la letra, pues nos haría prácticamente una sociedad perfecta, ¿no? Al punto de la perfección. Como les decía, lamentablemente, bueno, tenemos un documento preciosísimo que es nuestra Carta Magna, pero en la aplicación ahí es donde batallamos, ¿no? Digo, y es una pena porque un país que tiene una constitución tan bien redactada, con unas leyes tan bien establecidas, ¿verdad? Pues es uno de los países que está sufriendo más con la inseguridad, con el tema del narcotráfico, con el tema de la desigualdad, pobreza, corrupción, etcétera, etcétera. Es una lástima, pero en fin, es nuestra realidad. Dice, en los conceptos de derecho que vimos anteriormente se pueden destacar algunas características importantes. Esto de bilateralidad, bi se refiere a dos, o sea, se refiere a que toda norma jurídica tiene tanto el aspecto de derecho como el de obligación. Creo que eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Siempre nos hablan de que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, eso es algo importante que no debemos de perder de vista. Muchas veces digamos, el mexicano promedio que exige y dice es que yo tengo derechos y a mí el gobierno me tiene que dar y me tiene que brindar y proporcionar y etcétera, etcétera. Pues en efecto, tenemos derechos, pero a veces nos olvida que tenemos también obligaciones, ¿verdad? Entonces, siempre hay que mantener también ese equilibrio. Exterioridad, ¿a qué nos suena? Pues algo externo, ¿no? Dice que expresa al derecho, expresa que al derecho le interesan sobre todo las conductas objetivas y externas de los individuos en sociedad. Y en un segundo plano, el propósito de la acción, ¿no? O sea, se refiere a cómo nosotros nos comportamos, digamos, de una manera externa, o sea, se refiere adentro de la sociedad. Ajá, o sea, externa a nosotros mismos en la sociedad, ¿vale? A eso se refiere con exterioridad. Heteronomía
manifiesta que en el derecho las normas o leyes son creadas por una instancia distinta al destinatario al que se aplican. Ajá. Eso, se refiere a que, o sea, no es la misma persona que a quien la va a aplicar, es la persona que la va a generar. Ajá. Entonces, a eso se refiere este concepto. Y finalmente, la coercibilidad establece que el derecho impone el cumplimiento de lo mandado en las normas, ¿no? O sea, simplemente que, bueno, se deben de cumplir las normas, eso se refiere este concepto. Son conceptos que quizá no tenían ustedes todavía tan presentes, pero, en fin, es importante tenerlos muy presentes. Muy bien, este temita, necesidad social y objetivos del derecho. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Necesidad social. Reitero, en un país como el nuestro, donde lamentablemente, al paso de tantos años, de tantas décadas, pues se ha ido dejando, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, se ha ido dejando a la mano de Dios el bienestar del país, del pueblo. Pues obviamente somos un país que estamos con mucha necesidad de que exista justicia. Eh, Creo yo que en los últimos años ha habido ya líderes, presidentes, jefes de Estado, que han intentado un poquito rescatar esta parte, pero es una situación bastante compleja y quizá hay muy buenas intenciones, pero ya en la práctica ha sido muy complicado. Y reitero, lamentablemente en la actualidad pues estamos viviendo situaciones muy complicadas. Es importante subrayar lo último que se mencionó en este video, lo vamos a dejar en pausa para que ustedes lo revisen. Pero bueno, nos dice, el derecho es necesario en una sociedad, puesto que brinda normas que establecen el orden social y lo garantizan mediante controles normativos para lograr una convivencia ordenada. Fíjense que esto está padrísimo, esto a mí me suena hasta una definición bastante sintetizada de lo que es el derecho. Lo vuelvo a leer. Es necesario en una sociedad, puesto que brinda normas que establecen el orden social y lo garantizan mediante controles normativos para lograr una convivencia ordenada, ¿no? Entonces, obviamente lo que se va a buscar es garantizar ese orden, garantizar que estas leyes y normas se lleven a cabo y que no se violen esos derechos y obligaciones. En virtud del anterior, pues tiene tres objetivos, ¿no? Tres fines. Por un lado, la paz social, por otro lado, la seguridad jurídica y finalmente creo que todo se engloba en la justicia, ¿no? La justicia, lo justo para todos. Bueno, aquí viene como definición de cada una de ellas. La paz es el derecho que busca que las relaciones entre los miembros de una sociedad se desarrollen sin violencia y que cada persona esté protegida de la agresión de los demás. La seguridad jurídica existe cuando el derecho protege de forma eficaz los intereses de la persona que se consideran básicos para una existencia digna. Y finalmente la justicia, esto lo hemos mencionado ya repetidas veces, apunta al conjunto de reglas y normas que establecen un marco de referencia para las personas e instituciones sociales al autorizar, prohibir y permitir determinadas acciones que permiten otorgar a cada quien lo que le corresponde. Ajá. Entonces, creo que esto es lo último, es lo más importante, ¿no? Permite determinadas acciones que permiten otorgar a cada quien lo que le corresponde. Esta sería la parte de la definición más importante de lo que es la justicia. Y bueno, para ello hay instituciones sociales que van a autorizar, prohibir y permitir de esas acciones. Y bueno, de inicio, pues tenemos la Constitución, ¿no? Que en ella es en la que nos tenemos que basar precisamente para llevar a cabo esto, ¿no? Autorizar, prohibir o permitir determinadas situaciones. Todo esto contribuye al bien común, el cual se entiende como el conjunto de valores, bienes y experiencias que permiten la conservación de la sociedad, su progreso y su bienestar material, moral e intelectual de las personas que la conforman. Bueno, a resumidas cuentas, simple y sencillamente lo que se busca es esto, ¿no? El bien común, el equilibrio, la paz de la sociedad, la tranquilidad. Y bueno, al final que todos podamos vivir en una correcta armonía, en una sana armonía. Y bueno, ya lo decíamos, que hay un equilibrio en la sociedad. Bueno, aquí vamos a revisar un concepto muy importante, la moral. Al estudiar el derecho es común revisar o analizar normas legales o jurídicas, sin embargo, también se habla de normas en el ámbito moral. ¿Qué diferencias existen entre ambos?
Bueno, tradicionalmente se ha utilizado 4 parámetros que ayudan a captar mejor las diferencias entre las normas jurídicas propias del derecho y las normas morales. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender las diferencias. En cuanto a las normas jurídicas, se ocupan principalmente de la regulación de las acciones humanas, o sea, el fuero externo. Por ejemplo, el derecho se fijará en las acciones externas de la persona que ha cometido un robo. Ajá. Vamos a ver el ejemplo de la parte moral. Se orientan a la regulación del actuar interno o de la conciencia de la persona, o sea, un fuero interno. Por ejemplo, en el mismo caso del robo, las normas morales apuntarían a examinar la conciencia de la persona que cometió el ilícito. En fin, entonces siempre va a haber ahí un, digamos, un conflicto, ¿no? Que va a existir siempre entre lo que es la parte jurídica y la parte moral. De hecho, en muchos casos, en muchos problemas legales, muchas veces es precisamente donde chocan, ¿no? Chocan las situaciones y se vuelve más complejo, porque de repente se puede considerar desde la parte jurídica, pero también es importante tomarlo en cuenta desde la parte moral. Bueno, el modo de vinculación de los destinatarios con la norma. Vamos a ver, en este aspecto se considera que las normas jurídicas son bilaterales, ya platicábamos por qué, ya que establecen tanto derechos a unos como obligaciones correctivas a otros. Por ejemplo, tienes el derecho de pedir información pública al Estado, el cual tiene la obligación de proporcionártela, ¿no? Bueno, ahí está ese ejemplo. En lo que se refiere a las normas morales son unilaterales, puesto que son imperativas sin que las obligaciones o derechos de unos sean correlativos a los de otros. Bueno, por ejemplo, aunque estés obligado a socorrer al pobre, no hay una facultad que te exija esa ayuda, ¿no? Esa es la parte de moral. De ahí, bueno, ese es creo que algo muy común, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que las personas que necesitan ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí podemos pensar, claro, que sí necesitan ayuda, pero eso tampoco te obliga a que tengas que dárselas, ¿no? A que tengas que dárselas o a que tengas que aportar algo para ayudarlos. Moralmente, pues sería adecuado, pero pues no hay una ley que te lo exija. Bueno, en lo que se refiere a la utilización de la fuerza, partiendo de este criterio, se dice que las normas jurídicas son coercibles, pues pueden utilizar la fuerza para sancionar una conducta antijurídica u obligar a su cumplimiento. Bueno, por eso es que contamos con las fuerzas, ¿no? Las fuerzas para poder aplicar las sanciones. Por ejemplo, los reglamentos de tránsito sancionan la violación de los límites de velocidad, estableciendo multas. En cambio, las normas morales son incoercibles, o sea, sería lo contrario, ¿no? Coercible, las morales son incoercibles, ya que se observan de forma libre, espontánea, partiendo de una adhesión interior de la persona y su transgresión conlleva cuando mucho el reproche o el remordimiento. Por ejemplo, si no das el asiento a una persona de la tercera edad, puede ser que te ganes el reproche de los demás. Ajá, entonces, ahí lo tenemos. Pero volvemos a lo mismo. Aquí no es una norma jurídica porque si hay un reglamento, y bueno, por ende va a haber una sanción. Acá, pues es simplemente moral, ¿no? Como dice, a lo mejor no te van a sancionar, no te van a multar, pero pues si no le cedes el asiento a una persona de tercera edad que ves que lo necesita, pues las demás personas seguramente te van a reprochar, te lo pueden reclamar tal vez, pero bueno, incluso uno podría responder, bueno, sí, pero nada me obliga, ¿no? Nada me obliga a cederle el asiento. Entonces, pues, bueno, es la realidad, ¿no? Nada te puede obligar, aunque lo moral sería, bueno, pues cederle el asiento a quien más lo necesita. Fíjense que esta parte de la moralidad también un poco encaminada con lo que les decía en un principio, lo que les comentaba, o sea, si nosotros trabajáramos esta parte de las normas morales, tal vez no necesitaríamos tanto la parte jurídica, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, miren aquí, em, hablamos del ejemplo del reglamento de tránsito. Bueno, si todos cumpliéramos con el reglamento de tránsito, pues ni siquiera habría necesidad de que hubiera oficiales de tránsito verificando que todos lo cumplan, ¿no? Entonces ahí estaríamos aplicando una norma moral. Una norma moral sería, bueno, si veo, por ejemplo, que no sé, que viene un ciclista, ¿verdad? En la avenida, bueno, pues le doy el paso, espero, le doy el espacio para que pueda circular. Ajá, eso sería pues el aplicar una parte moral, ¿no? En cambio, bueno, a lo mejor por mi necesidad y mi, bueno, sí, mi necesidad, mi apuración de querer pasar, bueno,
paso muy cerca de él y casi lo puedo golpear, en fin. Ajá, entonces por eso les digo que tal vez aplicando esta parte no sería tan necesaria la jurídica. Bien, y finalmente el origen de la imposición de la norma. Este aspecto hace referencia a si la norma se le impone a la persona desde afuera o desde fuera. En este caso se habla de heteronomía, como en el derecho, ya lo habíamos platicado. Por ejemplo, el gobierno impone a los ciudadanos el pago de impuestos. Pues sí, ahora sí que ahí el gobierno lo impone y bueno, pues somos ciudadanos mexicanos y no nos queda más que cumplir. Ajá, porque es una norma que se aplica a todos los ciudadanos mexicanos, el pagar nuestros impuestos. En cuanto a la parte moral, las normas se la impone, perdón, la misma persona, y en este caso se habla de autonomía. Ajá, o sea, autonomía sería lo opuesto de heteronomía. Por ejemplo, te puedes imponer a ti mismo la norma de ayudar en el aseo de tu casa cada día, ¿no? Y bueno, esto es hablando de tu casa, lo podemos pensar también en la vía pública, ¿no? Tú te puedes imponer a ti mismo la norma de no tirar basura, por ejemplo, ¿no? Eso sería una norma moral, ¿no? Que tú te estás imponiendo de manera autónoma. Aquí, bueno, creo que aquí sí habría un punto y aparte porque según tengo entendido, por ahí hay algunas normas ya, que no son delitos, pero sí recaen en normas, en faltas cívicas, si no mal recuerdo, que te dicen que si tiras basura puedes ser acreedor a una multa, ¿no? Pero bueno, previo a eso, insisto, pues no debería de ser así. Yo debería de tener esa autonomía, esa decisión de decir, no, yo quiero conservar mi ciudad limpia y pues yo no voy a estar tirando la basura en la calle, ¿no? O donde sea. En fin, ahí está. Muy bien, vamos a avanzar un poquito. Este tema es interesante. Hay otros tipos de normas que se pueden encontrar, como las normas religiosas y los convencionalismos sociales. Esta parte de la parte religiosa, fíjense que, como ustedes deben de saber, pues durante muchísimos siglos, pues esto era lo que en realidad mandaba a nivel mundial, ¿no? Las normas religiosas, la religión estaba, encabezaba lo que viene siendo el orden, la ley en las sociedades, pero bueno, ya desde hace bastantes años, por lo menos en México, desde que el presidente Juárez dicta las leyes de reforma, desde ahí ya se aparta la iglesia de lo que viene siendo el Estado, el control del Estado, y pues bueno, ya quedan separadas, ¿no? Ya no existe esta relación, pero todavía existen estas normas religiosas, tienen su razón de ser en la creencia de la existencia de un ser superior, y su ámbito es el del grupo religioso en donde se aplica. Los miembros de los diferentes grupos religiosos se comprometen por una adhesión interna a cumplir con las normas religiosas establecidas. Este tipo de normas pueden coincidir con el contenido de las normas morales, aunque no se puede afirmar que todas las normas morales sean normas religiosas. En efecto, hay algunas que incluso están hasta peleadas, ¿no? Pero bueno, ahora sí que son las normas religiosas que todavía existen. Las normas religiosas que también, por cierto, pues están en declive, todas las religiones en el mundo, principalmente la cristiana, la católica, pues están en una crisis bastante dura, porque, bueno, las nuevas ideologías, el nuevo pensamiento universal, pues ha ido provocando que cada vez muchas personas, por lo menos muchas, no sigan al pie de la letra estas normas religiosas que establecen, o, bueno, aún todavía más grave para ellos, pues el hecho de que mucha gente pues definitivamente ya no cree en estas normas ni las sigue. Pero en fin, reitero lo que tal vez en algún momento, recordando un poco de historia, por ejemplo, todas las normas que había bueno, las normas y los castigos en la Santa Inquisición, pues bueno, ahora nada que ver, ¿no? Ya la iglesia pues no te puede obligar a ninguna de esas situaciones. Y bueno, comentábamos, perdón, también los convencionalismos sociales comprenden normas de urbanidad, de gentileza, de moda, educación, que se aplican en determinadas sociedades y en ciertos tiempos. Por ejemplo, si te acuerdas de algún convencionalismo social, vamos a pensar por aquí en alguno. Un ejemplo de convencionalismo social, en algunas sociedades está bien visto eructar después de comer, mientras que en otras partes se desaprueba. Ese ejemplo, así como todos los demás convencionalismos sociales, están determinados por las costumbres. En fin, esto es un poquito lo que comúnmente hablamos como, pues, educación, simplemente, ¿no? Hay precisamente convencionalismos que la misma sociedad ha impuesto. Ahí les va otro ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. No sé si ustedes alguna vez se han cuestionado por qué cuando escuchamos que alguien estornuda, le decimos salud.
Entonces, tiene su historia, no recuerdo con exactitud de cómo estuvo esta situación, tiene su historia el que nosotros digamos esa frase cuando alguien estornuda, pero bueno, ya se quedó como un convencionalismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora tú puedes estar con un grupo de personas, alguien estornuda y si no le dices salud, pues las personas te lo consideran como una falta de respeto, ¿no? Pero, reitero, si nosotros no lo cuestionamos, podemos llegar al cuestionamiento de decir, bueno, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué es una falta de respeto? O sea, ¿qué tiene de malo el no decirle salud a una persona cuando estornuda? O saludar. Fíjense que eso es algo muy, muy común. No sé si ustedes conozcan alguna persona extranjera, sobre todo de Europa, los europeos, digo, son en general, ¿no? Son excelentes personas, seres humanos, como los hay muchos también en Latinoamérica, pero ellos pues son un poco más fríos, ¿no? Más fríos, no son tan festivos como somos bueno, los latinos y los mexicanos, ni se diga. Entonces, en Europa, los europeos no tienden a saludar y tampoco a saludar con tanta, ¿cómo se dice? Bueno, o sea, con tanta alegría, ¿no? Tan exorbitada. Y nosotros sí, ¿no? Nosotros vemos a alguien y hola, compadre, y el saludo y el abrazo y cómo has estado. Y a una persona europea llega y hola, ¿no? Nada más y ni siquiera te da la mano incluso. Entonces, para ellos eso es completamente normal, ¿no? No te están faltando al respeto, al contrario, es un gesto de amistad, ¿no? El que te saluden. Pero nosotros podemos decir: "Ay, qué grosero, ¿no? Ni siquiera me dio la mano y nada más me dijo hola", y pues sí, ¿no? O sea, es así funciona, pero, pues, bueno, en efecto, como dice aquí el final de este texto, está determinado por las costumbres. Y de hecho, aquí mismo en nuestro país es muy diferente la forma en la que se comporta, por ejemplo, la gente del centro y del sur, que somos mucho más festivos, más cariñosos en este aspecto, que la gente del norte. Generalmente los norteños de allá de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora, son un poco más duros, ¿no? Un poco más duros, un poquito más secos en ese aspecto. Nos hablan incluso un poco más golpeado y de repente te saluda alguien, hasta puedes sentir como que, ay, como creo que hasta me regañó, ¿no? A la hora de saludarme. Pero en fin, reitero, son cuestiones completamente normales, pero es esto del convencionalismo social. Bien, ya para terminar aquí esta sesión, dice, a modo de reflexión, piensa en un ejemplo de los distintos tipos de normas jurídicas, morales, religiosas y de convención social. Siempre es importante ir, sobre todo, relacionando esto, ¿no? Buscando ejemplos de nuestra vida diaria, y eso nos va a ayudar bastante. Bueno, siempre como ustedes saben, al final de las sesiones vienen estas actividades. Recuerden que estas actividades no son evaluables, sin embargo, se les recomienda mucho que las apliquen, que las realicen, ya que pues es una actividad pues complementaria, ¿verdad? De retroalimentación del contenido que ustedes acaban de revisar. Bueno, vámonos rápidamente a ver la segunda clase. Me voy a ir un poquitito más rápido por cuestiones de tiempo. Bueno, la clasificación del derecho. Aquí ustedes van a encontrar dentro de este material precisamente cómo lo vamos a clasificar, ¿no? Ahí tenemos el derecho, vamos a manejarlo como interno y como externo o internacional. Obviamente en el interno, que bien vendría siendo dentro de nuestro país, pues tenemos el público, el derecho privado y el derecho social. Y en el externo internacional también tenemos público y privado. Acá, pues es un punto y aparte, ¿verdad? Porque recordemos que cada país ha desarrollado pues sus propias leyes, sus propias constituciones, leyes, normas, derechos, etcétera. Entonces, ustedes como abogados más adelante se encontrarán casos en los cuales tendrán que interactuar, ¿verdad? Cuestionamientos, situaciones que van de la parte interna a la externa o viceversa. Se da mucho, por ejemplo, ¿no? En la parte de comercial, ¿verdad? Todo lo que viene siendo el derecho económico y comercial, pues bueno, cuando llegan, por ejemplo, empresas extranjeras, vienen aquí a traer alguna planta, a la misma empresa, alguna sucursal, y obviamente, pues ellos siendo extranjeros tienen que considerar todo lo que es el derecho interno, ¿verdad? Porque tienen que acoplarse a las leyes mexicanas. Bueno, muy bien. Aquí habla del derecho interno, es aquel que se refiere a los actos que se realizan dentro del territorio de un estado. En este caso, pues estamos hablando de nuestro país, ¿no? México. Está la parte del comercio, ya lo comentaba, por ejemplo, cumplir una sentencia o contraer matrimonio, ¿no? Son cuestiones que se llevan a cabo dentro bueno, de manera interna.
Y bueno, ya hablábamos del público, el privado y el social. En el público, pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado con los ciudadanos, ¿verdad? Siempre esta parte que hay entre Estado y ciudadanos es todo lo que nosotros vamos a considerar como público. Un poquito para que se entienda, por ejemplo, nosotros en la calle, que bien se le llama espacio público, ajá, o vía pública, pues es precisamente es donde nosotros pues nos encontramos en relación directa, ¿no? Con lo que es el Estado, porque es el espacio que el Estado nos está otorgando para que nosotros nos podamos desarrollar. Bueno, vámonos un poquito más rapidito. Aquí tenemos dentro del derecho público, está el derecho constitucional, el administrativo, el penal, ¿no? Que aquí, bueno, generalmente entre abogados se dice que es donde pueden encontrar mejores oportunidades laborales, ¿verdad? Y el procesal también. Bien, luego tenemos la parte del derecho privado, trata de aquellas disposiciones o normas jurídicas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, o sea, aquí no se va a involucrar el Estado, ajá, aquí es entre uno y otro particular, ¿vale? Entonces, por eso es privado. Y bueno, puede ser desde una simple persona, una persona, o puede ser incluso una empresa, ¿no? O a lo mejor alguna situación entre dos o más empresas. Bueno, aquí en el privado vamos a encontrar el civil, y el mercantil, ya lo comentaba, en el civil, pues generalmente van a ser normas jurídicas que que regulan las relaciones generales y cotidianas de las personas en cuanto a sujetos de sus derechos. Pero aquí estamos hablando de personas, ¿de acuerdo? Y en el mercantil se refiere a los actos de comercio, las operaciones mercantiles y todas las demás acciones que impliquen mercantilidad. Aquí estaríamos hablando ya precisamente de empresas de cualquier nivel, ¿verdad? De negocios, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están los comerciantes, actos de comercio, sociedades mercantiles, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente el derecho social corresponde al conjunto de normas que tratan diferentes principios y procedimientos que protegen a las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles para lograr la convivencia con otras clases económico-sociales dentro de un orden justo. Volvemos a la primera parte que ya platicábamos, ¿verdad? O sea, si existiera esta justicia social, si existiera un poco más esta igualdad o esta equidad entre la sociedad, pues lo mismo, ¿verdad? Estaríamos todos de una mejor manera. ¿Cómo decirlo? Los que tienen demasiado no tendrían tanto y los que no tienen nada, pues tendrían un poquito más, ¿verdad? Para que por lo menos se pudiera tener una vida digna. Pero en fin, se basa sobre todo en estas personas, ¿no? Que busca proteger el derecho social, sectores o grupos que económicamente pues son muy débiles. ¿Qué se busca con este derecho? Bueno, que tengan una jornada de trabajo en un horario normal, adecuado, corresponda precisamente a lo que establece la ley. Obviamente el acceso a la salud, todo lo que tiene que ver con salud, incluye también la buena nutrición, ¿no? Los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, la labor de los campesinos en el campo. Es un tema tremendo, con todo y que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tanto nos ha hablado del apoyo a los campesinos, del apoyo a los indígenas, no deja de ser un problema muy fuerte, muy grave. Han sido muchas décadas en las que el campo ha quedado en el olvido, el campo y los indígenas. Este, yo confío en que este gobierno de verdad cumpla esa parte porque si no lo hacen ellos, pues yo no sé quién lo va a poder hacer, ¿no? Pero sí, durante muchas décadas ha estado abandonado el sector de los campesinos, de los indígenas en el país y es importante darles primero que nada esto, ¿no? Aplicar el derecho social con ellos, que verdaderamente se cumpla la ley con ellos y darles pues todo lo que les corresponde. Aquí se aplica lo que mencionábamos de los derechos, ¿no? Ellos tienen muchos derechos y debe de cumplirse. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la nutrición, a la alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí en el social tenemos pues el derecho del trabajo, el de la seguridad social, ahí entra, por ejemplo, el IMSS, ajá. Cuando nosotros entramos a un trabajo, estamos en una actividad laboral, siempre tenemos derecho a seguridad social, ¿no? Por eso nos dan un seguro social. El derecho agrario, ahí va directamente relacionado con la parte agrícola, ganaderos, forestales. El derecho económico, derecho del medio ambiente, y finalmente el derecho de la educación nacional. Aquí tenemos también otro gran problema. Es una lástima que estamos ya en siglo XXI y todavía hay muchos sectores de la población que no reciben educación.
En fin, entonces es también un tema muy importante que aquellos que están en derecho como abogados, pues también más adelante ya les tocará trabajar de una manera más profunda. Bien, y pasamos a ver lo que es el derecho externo, también conocido como derecho internacional. Está formado por el conjunto de normas jurídicas internacionales que ordenan las relaciones entre los diferentes estados o naciones. ¿Cuáles son algunos de, pues bueno, de los ámbitos que manejan? Por ejemplo, tratados y acuerdos internacionales, comunicaciones diplomáticas, protocolos y convenios de cooperación entre países. Ahorita, lamentablemente, estamos viviendo una situación pues muy difícil con este conflicto que se está realizando en Europa entre Ucrania y Rusia. Y bueno, tal vez ustedes se han preguntado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Ya lo comentamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de estas personas, ¿no? De los ucranianos, de los rusos. Ahora, bueno, el mundo entero prácticamente está llenando de penalizaciones a Rusia, penalizaciones económicas sobre todo, porque recordemos que vivimos en un mundo que se mueve casi por completo en base a la economía, pero pues es difícil, ¿verdad? Porque en efecto, tal vez este tipo de sanciones que muchos países le están poniendo a Rusia en la parte económica, eh, claramente tienen la intención de debilitar a este país, ¿no? Para que ya no continúe con estos ataques. Sin embargo, pues bueno, habría que pensar en la población rusa también, ¿verdad? Como bien sabemos, hay una gran cantidad de población rusa que está en contra de esta situación, de estos ataques que se están dando. Y pues qué lástima porque también van a ser muy afectados, ¿no? Por un lado son muy afectados los ucranianos que pues están recibiendo el golpe, pero también los rusos, la población rusa, pues va a ser muy afectada en la parte económica sobre todo. Entonces, en fin, lo que les decía, ¿no? Es donde entra esta incógnita de, bueno, ¿y dónde están los derechos, sus obligaciones? En fin, es muy complicado. Protocolos y convenios de cooperación entre países, todos estos acuerdos internacionales, ahí tenemos muchas instituciones importantes, ¿verdad? Está la ONU, está la UNESCO, ajá, entonces todas estas se encargan, bueno, la OTAN en la parte de seguridad militar, todas ellas se encargan precisamente de mantener esta cooperación y convivencia entre los países. El derecho internacional público comprende el conjunto de normativas que ordenan las relaciones jurídicas de los estados entre sí. En efecto, hay algunas normas que se han ido estableciendo entre diferentes estados. Como les decía, ¿cuál es el objetivo? Pues mantener la paz mundial, ¿no? Mantener la paz mundial, una buena organización. México, por ejemplo, sabemos que cuenta con el Tratado de Libre Comercio, que se firmó desde 1995, cuando estaba, perdón, desde el 94, perdón, el 94 con el presidente Salinas. Y bueno, hasta el momento, pues ha sido también precisamente una serie de normas comerciales, ¿verdad? Mercantiles, pero también algunas normativas jurídicas para establecer las reglas, ¿verdad? Que se van a guardar entre estos intercambios comerciales en estos tres países. Y el privado, ya muy parecido al que habíamos comentado, es el conjunto de normas que regulan a las personas y sus bienes cuando eh, bueno, siendo ciudadanos de un estado, se encuentran en otro más. Esto tal vez ustedes lo han escuchado, incluso hasta en películas, en series es muy común escucharlo, ¿verdad? De que está una persona extranjera en otro país, ocurre alguna situación y bueno, él tiene derechos y obligaciones como extranjero. Ajá, entonces aquí en México, la gente extranjera que vive aquí en nuestro país, aunque no tengan la nacionalidad, bueno, también tienen derechos, ¿vale? Tienen derechos y obligaciones, por supuesto, ¿verdad? Tienen que cumplir con ciertas normas, pero también tienen derechos al ser personas originarias de países extranjeros. Muy bien, bueno, esto también lo vamos a omitir. Y pues bueno, listo, prácticamente es lo que tenemos que platicar un poquito de este tema. Vamos al número 3. Muy bien, bueno, este test es un poquito más rápido. Las fuentes del derecho. Bueno, dice la expresión fuentes del derecho hace referencia a la instancia de donde provee el derecho y las normas, es decir, de dónde surge o emana. Las fuentes del derecho representan sus orígenes a los cuales hay que acudir para conocerlo mejor y aplicarlo de una forma correcta. Como concepto, se puede entender como los diversos procesos a través de los cuales se crean las normas jurídicas. Entonces, las fuentes del derecho lo vamos a reconocer así,
a reconocer de esta manera. Es la manera o el proceso cómo se crean esas normas. Ajá, cómo se van creando las normas, cómo se van creando las leyes. Ajá, esas serían las fuentes de derecho. Se supone que en la actualidad, pues para eso contamos precisamente con una Cámara de Representantes, ¿no? Una Cámara de Diputados, que ellos son precisamente los encargados de generar todas estas normas, estas leyes, normas jurídicas para que precisamente sean aplicadas a la sociedad y bueno, podamos mejorar, ¿verdad? Vivir en mejor armonía aplicando esas nuevas leyes. Y bueno, lo que se hace es de que se crean normas nuevas, se modifican algunas existentes o incluso algunas otras se cambian por completo, ¿no? También se modifican por completo para poder pues encontrar un mejor orden jurídico. Existen tres tipos de fuentes de la creación de normas, que son las siguientes: las fuentes históricas, las reales y las formales. Las históricas, pues, son documentos del pasado que encierran un contenido jurídico que sirve de inspiración para crear nuevas normas jurídicas. Es esto que hacemos, no nada más aquí en el derecho, sino en muchas situaciones que regresamos precisamente a retomar el pasado, qué se ha hecho en el pasado, qué ha ocurrido, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, bueno, retomamos aspectos que nos pueden servir en la actualidad. Hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿verdad? No todas las leyes pueden servir todo el tiempo. De hecho, por eso es que van cambiando. Hay algunas normas o legislaciones que durante algún tiempo pueden ser funcionales, pueden servir mucho, pero tal vez ya terminada una época, pasados algunos años, ya no, bueno, se vuelven obsoletas, ¿no? Ya no van a funcionar por el desarrollo y el cambio de la misma sociedad. Entonces, se tienen que ir modificando. Bueno, aquí nos ponen algunos ejemplos de algunos documentos: la Biblia, la Corpus Liris Civilis, ajá, o es también llamada como el Cuerpo de Derecho Civil, ajá, el Código de Hammurabi, ajá, de allá de la antigua Babilonia, y las leyes de Indias, en fin. Entonces, en efecto, o sea, estas son leyes de ya hace siglos, pero reitero, muchas veces algunas de las normas que vienen aquí, pues son aplicables a la actualidad, ¿no? Digo, algo muy básico, ¿verdad? Pero para que lo entendamos un poquito, la Biblia, bueno, por ejemplo, el Antiguo Testamento nos presenta los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, uno de los mandamientos que nos dice, pues, no matarás. ¿No? Entonces, en la actualidad, bueno, por eso es que está penado, ¿no? No puedes asesinar a otra persona, no puedes privarlo de la vida. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Es muy básico, muy burdo, pero para que entendamos un poquito cómo hay leyes de precisamente este tipo de documentos muy antiguos que todavía en la actualidad pueden ser vigentes. Simplemente se establecen de una manera diferente, ¿no? Quizá con unos lineamientos mucho más específicos, pero pues siguen aplicando. Bueno, la Constitución de Patzingán en el 1814, sirvió de antecedente para la creación de la Constitución de 1917, por ejemplo, ¿no? Ahí prácticamente la del 17 se basa en la Constitución de Patzingán, retomando algunas leyes de reforma también, otras leyes nuevas, en fin. Algo, lo que nos debe de quedar claro con esto de las fuentes es que pues ninguna constitución, ninguna normativa, pues nace nada más porque sí, ¿no? O porque se les ocurrió a los legisladores crear una nueva ley. O sea, generalmente ya trae, como decimos comúnmente, ya trae cola, ¿verdad? En muchos casos desde hace siglos, y pues bueno, simplemente se busca aplicarla a una sociedad actual de la mejor manera posible para que precisamente pueda efectuarse y sea, pues sea práctica para la sociedad en la que nos encontramos en este momento. Las fuentes reales son todas aquellas situaciones sociales, políticas, culturales, económicas, etcétera, que sustentan y dan un contexto al contenido de una norma jurídica. Las reales, podríamos decir, pues es lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son todas las situaciones de la sociedad, políticas, culturales, las situaciones, perdón, problemáticas, todo lo que vivimos en la actualidad? Aquí es donde, como les decía, pues bueno, los legisladores pues tienen que irse a esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Cuáles son los problemas? Para que precisamente, como ya les mencionaba, una de dos: o se modifique la ley o definitivamente se creen leyes nuevas, ¿no? Para poder mantener pues el orden en todos estos aspectos en la actualidad. Y finalmente, las fuentes formales del derecho son todos los procedimientos a través de los cuales se generan las normas jurídicas.
O sea, ya es el procedimiento de la generación de la norma. Y ya lo comentábamos, ¿no? La legislación, que ya decíamos, la costumbre, jurisprudencia, la doctrina o los principios generales del derecho. Aquí la legislación, que es muy importante, se refiere al proceso legislativo señalado por la Constitución, en el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan normas jurídicas de observación general, las cuales se llaman leyes. Entonces, en este caso, pues ya lo decíamos, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, la imagen, ¿verdad? La Cámara de Representantes, nuestros legisladores, la Cámara de Diputados, ellos son los encargados precisamente, ¿no? De generar estas nuevas leyes, estas nuevas reformas. Por costumbre se refiere a un conjunto de hábitos o usos implantados y compartidos por la sociedad y que se tienen por jurídicamente obligatorios. Las costumbres, ya lo mencionábamos previamente, ¿verdad? Muchas veces hay muchas comunidades, hay países incluso donde algo que se ha acostumbrado ya durante siglos, pues termina volviéndose ley, ¿no? Al final de cuentas así puede aplicar. Para considerar la costumbre como fuente de derecho se debe de considerar estos aspectos, que existe una práctica constante y reiterada, que la comunidad esté convencida y acepte también esta obligatoriedad del uso costumbre. Y bueno, en México la costumbre solo se puede aplicar a falta de normas jurídicas escritas, a falta de la interpretación jurídica de las leyes y a falta de la jurisprudencia también. Bueno, jurisprudencia, ¿qué es esto? Se refiere al conjunto de resoluciones que emiten los tribunales de la Federación al conformar 5 ejecutorias, que son documentos públicos y solemnes en los que se consignan sentencias firmes de forma ininterrumpida y sin que exista ninguna en contrario. Entonces, es la forma en la que también se generan otro tipo de leyes, ¿sale? Con la jurisprudencia. En México, las instancias que pueden sentar jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia, y los tribunales colegiados de circuito. Tiene carácter de obligatoria, ¿no? Por eso precisamente pues, se establece como ley precisamente. Podemos encontrar muchos ejemplos en este sitio, les recomiendo que lo visiten. Ajá, es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí van a encontrar muchos ejemplos de cómo precisamente la jurisprudencia pues va generando también estas nuevas leyes. En cuanto a la doctrina, son las opiniones fundadas que ofrecen los estudiosos del derecho sobre diversos conceptos, principios, instituciones o temas jurídicos y que tienen influencia en la elaboración, modificación o derogación de leyes, ¿sale? En fin, los estudiosos del derecho, ¿sale? O sea, muchas veces se puede detectar que hace falta precisamente una ley, una reforma y se puede proponer, ¿no? Esa sería la parte de la doctrina. Y bueno, los principios generales de derecho son formulaciones generales que, aunque no se encuentran integrados de manera formal en un ordenamiento jurídico, sirven de fundamento o síntesis de las normas jurídicas que constituyen una regulación. Bueno, muy bien, perfecto. Bien, aquí vamos a tener también este tema de las fuentes reales, las fuentes históricas, las formales, en fin, ahí está. Ok, aquí sí nos abrió una clase nueva. Listo, vámonos rápidamente con el tema número 4, la jerarquía de las normas jurídicas. Bien, las normas requieren de una jerarquía, no pueden estar todas, por así decirlo, al mismo nivel. Requiere una organización de jerarquía donde unos códigos, unos decretos son mucho más importantes que los otros. El sistema jurídico, como lo es el sistema mexicano, se conforma por una gran cantidad de normas jurídicas, leyes, decretos, códigos, reglamentos y otros tipos de disposiciones. Toda la normativa de un sistema jurídico se puede ordenar por una parte de acuerdo a la clasificación del derecho, o sea, esa es una manera de clasificarla. Recordemos el derecho público, privado, social. Además, también se necesita jerarquizar estas normas para complementar el orden normativo y brindar coherencia y apoyo entre unas normas y otras. De esta forma, se pueden prevenir y resolver posibles conflictos por la prevalencia de las normas jurídicas. Entonces, en efecto, este es un excelente ejemplo gráfico para entender qué es la jerarquía. O sea, hay algunas que están por encima de otras. Ajá, a eso se refiere la jerarquía. Y es importante que la conozcamos porque así podemos ubicar el nivel en el que se encuentran. Muy bien, la jerarquía de normas en el sistema jurídico mexicano, vamos a irnos hasta acá abajo. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan toda ella y todos los tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario, puede que pueda haber haber en las constituciones o leyes de los estados. Y bueno, aquí tenemos esto para que lo entendamos mejor. Ahí está justamente ya la jerarquía, ¿no? Tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el máximo documento, ¿no? El más importante y de donde se va a basar todas las demás. Luego están las leyes federales, tratados internacionales y luego leyes ordinarias o locales, ¿no? Que ahí entrarían también las leyes estatales, por ejemplo. Recordemos que cada estado de la República, nosotros siendo una federación, cada estado de la República Mexicana, pues tiene su propia Carta Magna, su propia Constitución, ¿no? Entonces, también ahí es donde se encuentran estas leyes. Bueno, la Carta Magna es la ley más importante en el país, encierra las normas fundamentales relativas a los derechos humanos, las formas de gobierno, los poderes y órganos del Estado mexicano en sus distintos niveles. Regresando un poquito a esto, ya les comentaba y lo acabamos de leer, es la más importante, ¿no? El documento más importante y obviamente, ya lo decíamos, es el que está en la punta en cuanto al nivel jerárquico es la punta. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que una ley federal no puede brincarse una ley que está en la Constitución o no puede modificarla o no puede cuestionarla, ¿no? Al contrario, estas leyes tienen que estar respaldadas por lo que dice la Constitución. Igual las leyes ordinarias o locales y los tratados internacionales, lo mismo. Un tratado internacional se va a llevar a cabo en base, bueno, no en base, sino respetando siempre lo que dice la Carta Magna. En las leyes federales, entre las leyes federales creadas por el Congreso de la Unión se pueden encontrar leyes reglamentarias, también leyes generales. Y bueno, tenemos finalmente los tratados internacionales, son acuerdos que lleva a cabo el gobierno federal y que celebra el presidente de la República con sus homólogos de otras naciones. El fin de los tratados internacionales es resolver problemas de interés común con estados extranjeros. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya lo mencionamos, nuestro TLC con Estados Unidos y Canadá. Bueno, también las leyes ordinarias o locales, estas leyes solo tienen vigencia en el territorio para el cual fueron elaboradas. En efecto, ya lo mencionábamos, por ejemplo, estas leyes estatales, hay varias leyes y reglamentos que solamente aplican, ¿verdad? Aplican dentro de una entidad federativa. Un ejemplo muy clásico, muy básico, pues son, por ejemplo, los reglamentos de tránsito, ¿no? Este es un rollo que traemos de que aquí en la Ciudad de México está el reglamento y aplica ciertas cuestiones, pero luego si te vas al Estado de México ya el reglamento es diferente, y si te vas, no sé, al Estado de Nuevo León, pues lo mismo, ya el reglamento ya cambió, en fin, ¿no? Entonces, cada estado, ¿no? Cada entidad federativa tiene sus propios reglamentos, sus propias constituciones. Otras normas y su lugar en la jerarquía. Para complementar esta jerarquía y en afán de aclararla, algunos autores añaden otros rangos de normas después de las anteriores. Ok, aquí normas jurídicas individualizadas, las normas oficiales mexicanas, las circulares y los oficios. Reglamentos, aquí es donde aplica lo que les decía, por ejemplo, los reglamentos de tránsito, aplicarían en esta parte, ¿no? Bueno, muy bien, esto lo vamos a dejar aquí para que lo revisen con calma. Bueno, el sistema jurídico en los estados, que ya he venido comentando, ¿no? Que cada estado tiene un sistema jurídico. De una forma esquemática, la jerarquía se puede ofrecer para los estados de la República de esta manera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya decíamos, es la que está hasta arriba, ¿no? Es la que rige. Luego las leyes federales, la Constitución propia de cada estado, las leyes ordinarias o locales, las leyes reglamentarias y las leyes municipales. Hasta ese punto, ¿sale? Hasta el nivel municipal también existen leyes, existen normas a ese nivel. Bueno, ya complementariedad de las leyes, esta jerarquización del sistema jurídico es una ayuda, como señaló anteriormente, para brindar coherencia y respaldo entre las diferentes normas jurídicas. Pero insisto, aquí lo más importante es que todas estas leyes, reformas, etcétera, etcétera, pues todas van a estar siempre cumpliendo lo que dice la Carta Magna. No puede ser de otra manera. Bueno, ahí viene la actividad complementaria y listo, vamos a revisar la última sesión.
Bueno, el proceso legislativo, que pues precisamente se refiere al proceso en cómo se genera, ¿verdad? La ley. A la serie de etapas que se siguen con el fin de elaborar, modificar, abrogar o derogar una ley o decreto se le conoce como proceso legislativo, ¿vale? O sea, es simplemente el proceso para generar o modificar las leyes. Ajá. Entonces, ese es el proceso legislativo. Va a seguir los siguientes puntos: el marco jurídico constitucional, que lo hace posible, luego la estructura legislativa y finalmente el proceso legislativo paso a paso. El marco jurídico constitucional del proceso legislativo, los artículos base. En la Constitución, los artículos 49 y 50 constituyen el marco jurídico base del proceso legislativo. Bueno, este es un dato importante que no hay que olvidar. Artículos 49 y 50 nos van a hablar del marco jurídico base. Ese artículo 49 establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que son los tres poderes de la Unión, que ya los conocemos creo que bastante bien. Y por su parte, el artículo 50 determina que el poder legislativo se deposita en un Congreso General, conocido también como Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras, que por un lado va a ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Generalmente, pues esto continuamente lo escuchamos muchísimo en los noticieros, en los periódicos, lo vemos también. Siempre se habla mucho de lo que se realiza en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores, de Diputados. Obviamente en el Poder Ejecutivo, pues es el gobierno federal, ¿verdad? Y bueno, el judicial, en base a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, las tareas y facultades del Congreso de la Unión. La tarea, bueno, como tareas principales es legislar para crear normas jurídicas y realizar las modificaciones que se requieran en un sistema jurídico mexicano. Al final de cuentas, ¿cómo funciona? O sea, es bastante básico, bastante lógico, o bueno, cómo debería de funcionar, creo que esa es la palabra. ¿Cómo debería de funcionar? Eh, nosotros, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos, formamos parte de esta sociedad, nosotros elegimos, perdón, a esos representantes, ¿verdad? Por eso llegan los periodos de elecciones. En el caso de las legislaturas es cada 3 años. Nosotros vamos a votar, ¿no? Vamos a votar por el candidato a una determinada diputación o para senador que para nosotros nos convenga más. Entonces, ese candidato que es elegido pasa a formar parte, ¿verdad?, de este Congreso de la Unión. Y entonces él nos está representa un distrito que pues es una zona, una región en la que nosotros habitamos. Entonces, bueno, se supone que este representante pues va a conocer o conoce cuáles son las carencias, las dificultades, los problemas que tiene nuestro distrito. Entonces, él va a ir aquí al Congreso para proponer, bueno, plantear nuestros problemas, posteriormente también escuchar los de los demás y en conjunto, esto también es bien complicado, pero en conjunto, entre todos los representantes, van a buscar generar, ¿verdad?, una norma jurídica o modificar una ley que ya existe para que esos problemas que nosotros tenemos puedan ser resueltos. Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Bastante sencillo, bastante básico para que lo entendamos bien, cómo estaría funcionando esta situación. Entonces, reitero, por eso es que nosotros elegimos a estos representantes. Ahora bien, ya en la realidad, bueno, luego hemos estado poniendo a cada persona como diputado, como senador, que pues bueno, es que de sus trabajos dejan mucho que desear, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues siguen pasando el tiempo, siguen pasando los años y muchos de esos problemas que tenemos, pues siguen existiendo o incluso se han empeorado porque pues no se ha logrado esto, ¿no? Generar esas normas o modificaciones en la ley para que pues podamos corregir esos problemas. Pero en fin, de esa manera muy general es como estaría funcionando este procedimiento. La teoría del derecho parlamentario sostiene que la Constitución otorga al Congreso diversos tipos de facultades. Aquí se presentan algunas de ellas. Las legislativas se refieren a las atribuciones que el Congreso tiene para elaborar normas jurídicas o leyes, ¿sale? O sea, primero que nada, esta es una de las facultades que tiene el Congreso de la Unión, crear esas nuevas leyes o normas jurídicas. Luego, político-administrativas están contempladas en el artículo 73 de la Constitución y se refieren, por ejemplo, a la admisión de estados o territorios al país. Y finalmente, la político jurisdiccionales
las funciones político-jurisdiccionales se ponen de manifiesto en el juicio político que se aplica a altos funcionarios federales durante el desempeño de su cargo. En fin, yo creo que la que más conocemos, ¿verdad? La que más ubicamos, pues es esta legislativa, que es simplemente para elaborar normas jurídicas o modificarlas. Bueno, cómputo del año legislativo. Un año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente y 3 años consecutivos constituyen una legislatura. Que reitero, ese es el periodo para el cual nosotros elegimos a estos representantes, ¿no? Durante 3 años ellos van a estar representando a un determinado distrito y bueno, tratando de generar precisamente esas leyes, esas normas o modificándolas para que pues nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, entonces la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años. Ajá. Sin embargo, la de senadores se va a estar renovando cada 6. Ajá. Los senadores tienen el mismo periodo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es de 6 años. Bien, en cuanto a la normativa que rige el Congreso mexicano, ok, el Congreso mexicano se rige por estas siguientes normas: los artículos 72 y 79 de la Constitución, que tratan de las facultades de las cámaras, también la ley orgánica del Congreso General, el reglamento para el gobierno interior del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados, reglamento del Senado de la República y finalmente estatus, acuerdos parlamentarios y otras disposiciones. Bueno, aquí siempre hay mucha polémica con este tema, ¿verdad? Porque, pues bueno, siempre la sociedad decimos que bueno, quienes, como dicen, ellos ponen las leyes, pero quienes los organizan a ellos, ¿no? O quienes los van a evaluar a ellos. Entonces, pues bueno, es un tema muy, muy polémico. La estructura legislativa, tenemos al Congreso General. Ya mencionábamos que tienen por un lado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y además también va a haber siempre una comisión permanente. El Congreso General está conformado por la Cámara de Diputados y de Senadores. Ajá. Entre sus funciones está iniciar leyes, ajá, reformar, derogar, abrogar o adicionar el marco jurídico, supervisar y fiscalizar la acción del gobierno y aprobar las contribuciones que se impondrán a la población para cubrir el gasto federal. Esto es lo que escuchamos cada año, por ahí de ya en el mes de diciembre, cuando se está trabajando con el presupuesto, ¿no? Que luego oímos de que ya llevan tantas horas los diputados en la Cámara y que no terminan de ponerse de acuerdo para definir cuál va a ser el presupuesto que se le va a dar a cada una de las instituciones del país, ¿no? Cuánto se le da al gobierno federal, cuánto se le da a cada entidad federativa. Ajá, entonces tiene que ver con esto, ¿vale? Para cubrir el gasto federal. La Cámara de Diputados físicamente sesiona en el edificio conocido como el Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí en la Ciudad de México. Es un palacio muy, muy bonito, muy imponente. Los diputados, junto a los senadores, tienen una responsabilidad muy grande. Llevan la encomienda de estudiar y aprobar las leyes que favorezcan el crecimiento de la nación y sus habitantes. El número de legisladores que conforman la Cámara es de 500, distribuidos como se muestra de la siguiente manera. Vamos a hablar de 500 legisladores, 300 son electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Seguramente esto lo escuchamos mucho cuando estamos en periodo de elecciones, ¿verdad? De cuántos entraron de mayoría legislativa, cuántos de representación proporcional, de qué partidos políticos, que bueno, siempre es todo una fiesta, ¿verdad? Esto de los partidos políticos en las elecciones. Aquí tenemos este esquema para entenderlo mejor. Pleno de la Cámara de Diputados, está la Junta de Coordinación Política, está una mesa directiva, también una conferencia para la dirección y programación de los trabajos parlamentarios y finalmente las comisiones. Ahora, dentro de las comisiones vamos a encontrar las comisiones ordinarias, comisiones especiales y finalmente comisiones de investigación. El pleno de la Cámara se constituye con todos los diputados reunidos en asamblea. O sea, cuando nosotros luego escuchamos en el noticiario que dicen es que están en pleno, se refiere a que están todos, ¿vale? Todos están reunidos y están en una sesión, en un pleno. Bueno, tienen como facultades exclusivas expedir el bando solemne, que es la declaración por la que se da a conocer en toda la República al presidente electo. Es todo este procedimiento, esta ceremonia que vemos cuando se hace el cambio de poder y vemos que se le coloca la banda presidencial al nuevo presidente. Bueno, se le retira al antiguo y se le pone al nuevo. Aprobar el presupuesto de egresos,
conocer casos de juicio político, supervisar el órgano de fiscalización y revisar la cuenta pública. Son bueno, las principales facultades que tiene el Pleno cuando se reúnen todos los representantes. La Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado que impulsa la construcción de acuerdos que faciliten las decisiones de los legisladores. Está integrada por las coordinadoras de cada fracción parlamentaria con representación en la Cámara de Diputados. La mesa directiva se encarga de conducir las sesiones y asegurar el correcto desarrollo de los debates y votaciones en el Pleno, además de garantizar que se respete lo estipulado en la Constitución y en las normas correspondientes. Digamos que la mesa directiva son los que ponen un poquito de organización. Luego, reitero, luego en los noticiarios, cuando se arman las trifulcas ahí en la cámara, pues son los que luego vemos que están ahí gritando, ¿no? Guarden orden, compañeros, ¿no? Y permitan que escuchemos al compañero de tal partido que termine su participación, en fin. Entonces ellos están en esa parte, ¿no? Poniendo un poquito de orden en el desarrollo de los debates que se llevan en el Pleno. Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Parlamentarios. Es el órgano encargado de realizar las tareas de preparación y programación de los trabajos que se desarrollarán en la Cámara de Diputados. Están las comisiones, yo creo que también seguido escuchamos esta palabra. Son órganos constituidos por el Pleno de la Cámara que se encargan en forma general de analizar y dictaminar las propuestas de iniciativa que les son turnadas. Por ejemplo, ustedes deben saber que el presidente de la República, pues es quien precisamente propone, ¿no? O sea, él y bueno, todo el poder ejecutivo, ¿verdad? Él son los que proponen las iniciativas. Se dice que mandan la iniciativa al Congreso de la Unión y precisamente estas comisiones son las que van a revisarlas y al final de cuentas, pues bueno, se va a dictaminar, se va a ejecutar si aplica o no aplica, ¿no? Yo recuerdo, me da un poco de risa este detalle que pasó ya hace algunos sexenios, cuando estaba el gobierno me parece que desde Salinas y luego el de Cedillo, estamos hablando de la década de los 90, Vicente Fox, que posteriormente fue presidente, ¿verdad? Él era, si no mal recuerdo, creo que era senador y él estaba en una comisión. Entonces, bueno, todo lo que mandaba siempre el gobierno federal, era de los primeros que lo rebotaba, ¿no? Y decía que esto no pasa y esto no sirve y esto no puede ser y bueno, era de los primeros que se escuchaba que a todo decía que no. Y luego, pues se le revierte, ¿verdad? Porque él llega a la presidencia ya para el 2000 y ahora se la aplican a él, ¿no? Igual él mandó varias propuestas, varias iniciativas, y pues las comisiones en ese momento, y lo mismo le dijeron, no, pues sabes qué, que no, tu iniciativa no va a pasar, y pues ahí se quedaron, ¿no? Muchas de las iniciativas que el presidente Fox estaba proponiendo. Por ahí una o dos sí pasaron, pero que fueron importantes en su momento, pero la gran mayoría pues se las negaron. Bueno, están las comisiones ordinarias, son permanentes y se mantienen en una legislatura a otra, cumplen con funciones de dictamen legislativo, de información y de evaluación. Por ejemplo, se puede mencionar la de salud, seguridad social, derechos humanos, deporte, desarrollo social, etcétera. En efecto, son comisiones que van de acuerdo precisamente cada una de estas áreas del desarrollo social, ¿no? Como las acabamos de ver. Las comisiones especiales son constituidas por el Pleno para atender asuntos específicos, por eso se le llama especiales, y se extinguen al concluir el objetivo para el cual fueron creadas. En efecto, son comisiones que cuando llega a haber alguna situación muy particular, muy especial, se generan esas comisiones para que le den seguimiento, ¿verdad? Para atender ese tipo de asuntos muy específicos. Ya cuando, pues bueno, se llega a algún tipo de dictamen o incluso hasta se genera una nueva ley, en fin, y ya termina esa situación, simplemente pues ya se termina, ¿no? Se extinguen estas comisiones. Y las de investigación, bueno, se constituyen con acuerdo en el del Pleno y a petición de una cuarta parte de la Cámara de Diputados, ¿sale? Solamente cuando hay una cuarta parte que hace la petición se pueden generar. Se encargan de investigar el funcionamiento de organismos descentralizados federales o de empresas de participación estatal mayoritaria. El resultado de las investigaciones es presentado al Ejecutivo Federal, o sea, se le presenta al presidente los resultados que se obtienen. Perfecto. Finalmente vamos a hablar un poquito de la Cámara de Senadores.
Este es el nuevo edificio del Senado, está ahí en Paseo de la Reforma, posiblemente lo ubiquen, está muy bonito el edificio también. La Cámara de Senadores, de forma similar que la de diputados, representa todas las entidades federativas del país, dependiendo la igualdad política de los estados de la República. Está constituida por 128 legisladores y están organizados de esta manera. Hay 64 electos por mayoría relativa, 32 por representación proporcional y 32 de primera minoría. Un poquito para entender el organigrama sería de esta manera: el Pleno de la Cámara de Senadores, está la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, que también hace falta para poner ahí un poquito de orden, y las comisiones, que va a haber una ordinaria y también de especiales. Va a parecer un poquito a lo que acabamos de ver de la Cámara de Diputados, tienen prácticamente el mismo fundamento. Bueno, entonces el Pleno de la Cámara, integrado por todos los senadores reunidos en asamblea, ya lo comentamos, es cuando se juntan todos, como decimos luego por ahí de manera un poco burlona, ¿verdad? Pues cuando por fin se van a trabajar todos. Pero en fin, ahí está, ¿no? Y estas, bueno, son algunas de las facultades que tienen que trabajar en pleno. Ahora bien, ya cuando están clasificados en otro tipo de asambleas, la Junta de Coordinación Política promueve acuerdos que permitan agilizar los trabajos legislativos, propone la integración de comisiones y elabora la agenda de cada periodo legislativo, entre otras funciones. Un poquito también para que lo entendamos, vamos a imaginar que la Cámara, bueno, la Cámara de Legisladores, ¿no? Eh, lo que hacen en realidad, ajá, los senadores, es un poquito como que dar orden a los diputados, ¿no? O sea, de poner un poco de orden también en todo lo que el trabajo que hace la Cámara de Diputados. La mesa directiva se encarga, entre otras cosas, de presidir los trabajos de la Cámara, coordinar los debates, las votaciones, dirigir las relaciones con la Cámara de Diputados, los poderes ejecutivo y judicial, así como con los poderes de las entidades federativas. Lo que decíamos, ¿no? O sea, son los encargados de poner un poquito de organización cuando hay debates, cuando hay juntas. Ellos son los que van a llevar la batuta, ¿no? En ese tipo de reuniones. Las comisiones se integran por legisladores de todos los grupos parlamentarios y en ellas se analizan y dictaminan las propuestas de iniciativa que les son turnadas. Y bueno, hay ordinarias y hay especiales. Reitero, es prácticamente lo mismo que ya platicamos en la de diputados, ¿sale? En las ordinarias, pues bueno, van relacionados con algunos asuntos especiales, agrarios, indígenas, educativos, derechos humanos, de salud, educación, en fin. Y las especiales, ya lo decíamos, ¿no? Cuando hay alguna situación muy especial, se crea esa comisión de senadores para, pues bueno, desempeñar esos cargos específicos, y lo mismo cuando terminan, pues se deshacen esas comisiones. Y la permanente es un órgano del Congreso que funciona durante los tiempos de receso de las cámaras que lo integran. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores entran en receso del 15 de diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año, que es precisamente ahí donde la comisión permanente pues participa. Sus integrantes son designados mediante voto secreto en la última sesión de cada periodo ordinario. La cantidad de legisladores que la conforman es la siguiente: son 37 en total, donde va a haber 19 diputados y 18 senadores. Esa es la comisión permanente. Bueno, y volvemos a lo del proceso legislativo. Ya vimos también ahí arriba la parte de este, de este proceso, ¿no? Y hablábamos de que es precisamente el proceso para generar las leyes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos este diagrama para entenderlo un poquito. Hay una iniciativa de ley, luego la Cámara de Origen, la Comisión de Origen, luego participa el Pleno en la Cámara de Origen. Recuerden que el Pleno es cuando se juntan todos los diputados. La Cámara Revisora, una comisión revisora, el Pleno de la Cámara Revisora, otra vez volvemos a lo mismo, el Pleno es cuando están todos, el Poder Ejecutivo, y finalmente aquí es cuando ya prácticamente aquí después del pleno de la Cámara Revisora es donde ya finalmente se autoriza esa nueva ley. Tiene que pasar todavía por el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente tiene que participar también ahí para cerrar la generación. Y finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación esta nueva ley, esta nueva reforma, se publica y es cuando, digamos, de manera oficial ya entra en vigor. Pero bueno, vean, es todo un procedimiento.
Por eso seguramente ustedes han leído, han escuchado, en los noticieros luego es muy común escucharlo, pues cuando están precisamente trabajando en alguna nueva reforma y bueno, lleva mucho, mucho tiempo, lleva hasta meses, ¿no? O años incluso el que lleve, bueno, que pase por todo este procedimiento, ¿no? Es muy largo. Entonces, bueno, aquí está cada una de ellas, la iniciativa de ley, la Cámara de Origen, Comisión de Origen, Pleno de la Cámara, Cámara Revisora. Aquí, por ejemplo, miren, en el Pleno de la Cámara Revisora, se presenta el dictamen al Pleno de la Cámara Revisora para su primera lectura, segunda o como dictamen de discusión. Si el dictamen se aprueba, se turna al Poder Ejecutivo para su publicación. Si no se aprueba, en sus términos, se regresa a la Cámara de Origen. Entonces, aquí es precisamente donde da el último paso, ¿no? Donde se termina aprobando o no se aprueba la nueva ley. Ya como dice, si se aprueba, pues pasa acá al Poder Ejecutivo para que, pues, prácticamente, o sea, aquí el Poder Ejecutivo ya no puede hacer gran cosa, o sea, si la ley ya se aprobó, ya no hay más que hacer, pero bueno, al Ejecutivo le corresponde publicarla en el diario oficial de la Federación. Perfecto, muy bien. ¿Qué otro detalle tenemos por aquí? Bueno, me parece que eso es lo más importante. Ok, jóvenes, bien. Vamos a regresar acá a nuestra portada. Bien, jóvenes, son muy, muy, muy grandes los temas que tenemos aquí en este curso. Ahorita, si se dan cuenta, apenas revisamos lo de la semana 1, ya no nos dio el tiempo de la semana 2, es bastante extenso. Sin embargo, les reitero, pues necesitan ustedes leer, muy importante, hay que leer, hay que revisar todos los temas que tenemos aquí. Dentro del marco constitucional, el derecho de cada país y en concreto el derecho mexicano tiene cierto matiz particular. Por esta razón, durante esta semana se va a estudiar lo que es el Estado, su soberanía, que es la Constitución y los derechos humanos reconocidos en ella, así como las distintas formas de gobierno y en el caso particular de México, revisar los poderes de la Unión. Bueno, un poquito van a recordar aquí ustedes sus clases de educación o formación cívica que llevaron desde la primaria, porque prácticamente es de lo que les van a hablar en este tema 2, ¿no? Toda esta base, ¿verdad? Hay que entender cómo funciona toda la estructura política de nuestro país, ¿verdad? Empezando por, pues bueno, definir qué cosa es el Estado, su soberanía, la Constitución, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo van a ver en esta semana 2 de su curso. Entonces, reitero, por favor, ustedes tendrán que ya revisar, leer con calma cada una de estas sesiones. Y bueno, ya les estaremos apoyando en caso de que haya dudas. Ya de la semana 3 y la semana 4 ya les estaremos invitando a una nueva asesoría para la próxima, dentro de 2 semanas. Ya platicaremos un poquito de los temas que vienen a continuación. Y listo, ya para ir cerrando esta sesión, que ya estamos a 5 minutos de terminarla, nada más vamos a verificar aprovechando que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a verificar qué les están solicitando en sus actividades. Nos vamos aquí al apartado de evaluación, vamos a revisar nada más actividades 1 y 2. No olviden que desde aquí ustedes ya tienen que verificar la fecha de vencimiento de la actividad, hasta cuándo la pueden entregar. La primera actividad se entrega este domingo 15 de mayo a las 11:59 de la noche y la actividad 2 una semana después, el domingo 22 de mayo en la misma hora, 11:59 de la noche. Entonces, no pierdan de vista siempre revisar sus fechas de vencimiento. Bueno, vamos a revisar la actividad 1. Vamos a ver qué les están solicitando. Muy bien, primero que nada, como ya lo saben ustedes, se les solicita en un documento de Word hacer su actividad con su portada, todos los elementos que ya conocen, que trabajaron en su curso de inducción. Les solicitan una introducción. Aquí aprovecho para reiterarles que bueno, tenemos ya aquí en el centro de enlace un canal de YouTube. Es un canal que sí lo van a encontrar como Centro de Enlace Torre Insurgentes. En ese canal les vamos a estar cargando todos los videos y grabaciones de las sesiones que estamos haciendo, de los talleres también. Entonces, cuando ustedes reciban la invitación de una asesoría o de un taller y por alguna situación no pueden participar en él, al siguiente día pueden ir a este canal y ahí van a encontrar todo el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque precisamente ahorita en ese canal de YouTube ustedes van a encontrar ya un taller donde les explicamos cómo se realiza una correcta introducción
y una conclusión para sus actividades. Entonces, si todavía siguen batallando un poco en ese aspecto, pueden ir a revisar ese taller y les va a servir bastante. Bueno, perfecto. ¿Qué ejercicio les solicitan? Van a elaborar un cuadro de doble entrada tomando en cuenta la información de la semana 1, que es prácticamente todo lo que ahorita vimos. Para ello, aborda los siguientes aspectos. En las columnas se deben de colocar la siguiente información: definición de cada una de las ramas del derecho, lo platicamos el día de hoy, clasificación del derecho interno, así como sus subdivisiones. Recuerden que platicamos del derecho externo y del interno, ¿no? Entonces, bueno, van a incluir esos aspectos. También van a incluir las leyes que lo regulan. Por ejemplo, el derecho penal, el código penal, ahí también lo revisamos rápidamente, y la jerarquía de las normas jurídicas. Un ejemplo, y a qué jerarquía pertenece, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Política, ¿vale? Entonces, en fin, toda esta información la van a encontrar en el material que hoy revisamos rápidamente, que es la semana 1, ya ustedes lo revisarán un poco más, con más calma, ajá, y ahí van a encontrar toda la información. Les piden un cuadro de doble entrada, entonces recuerden que este cuadrito, la mayoría de ustedes creo que les tocó hacerlo en su curso de inducción, y si no, reitero, también nosotros también en el canal de YouTube tenemos por ahí un taller donde les explicamos cómo se realiza un cuadro de doble entrada, que pues es una tabla. Van a insertar una tabla y ahí van a poder organizar toda su información. Bien, el siguiente ejercicio dice que van a realizar un mapa conceptual donde muestren los procesos de la Cámara de Diputados, la de Senadores y la Comisión Permanente. También es lo que platicamos hoy al final, ¿no? Puedes utilizar la plataforma que sea de tu preferencia para su creación. Bueno, ustedes ya conocen algunas. Está la plataforma Canva, está la plataforma Geniali también, ¿verdad? Pueden utilizar alguna de esas. O también pueden usar PowerPoint, o incluso también pueden hacerlo directamente en su documento de Word. Regreso con el anuncio. También en el canal de YouTube de aquí del Centro de Enlace, también tenemos ahí un taller donde les explicamos cómo hacer un mapa conceptual ya directamente en su programa de Word. Ajá, entonces ahí les invito para que lo chequen. Tal vez les puede ser mucho más práctico y más sencillo. Perfecto, les piden una conclusión y finalmente su bibliografía en formato APA. Bueno, vienen aquí las recomendaciones para su actividad, las sugerencias, vienen también aquí los recursos. Recuerden que aquí pueden encontrar la descripción de todo lo que es el material didáctico, o sea, qué cosa es un mapa conceptual, qué cosa es un cuadro de doble entrada, qué cosa es un resumen, qué cosa es un ensayo. Ahí lo pueden encontrar. Vienen las competencias, qué es lo que deben de aprender. Su cuadro, donde van a encontrar también lo que viene siendo la rúbrica, los porcentajes de su actividad y finalmente pues el espacio para su entrega. Ahí lo tenemos. Está bastante sencilla su primera actividad y reitero, todo el contenido pues viene justamente en los temas que hoy estuvimos platicando. Y vamos a ver qué les piden en su actividad 2. Perfecto, también su documento de Word con su portada, incluyen su introducción. Listo, aquí van a elaborar una infografía tomando en cuenta la información de la semana 2. Para ello, definen los siguientes conceptos: Estado y sus elementos, la Constitución, garantías individuales, formas de gobierno. Bien, esto es justamente lo que ahorita les decía que van a encontrar ahí en la semana 2. Y que les comentaba que va a ser un poquito como un repaso de sus clases de formación cívica y ética que llevaron ya desde primaria, ¿vale? Porque en ese curso nos enseñan todo esto, entonces va a ser un repaso para ustedes. Y con esta información, pues van a generar una infografía. Perfecto, veo que no les están solicitando una plataforma en particular para hacer su infografía. Entonces, bueno, lo mismo, estas dos plataformas funcionan muy bien, Geniali o Canva. En ambas pueden trabajar infografías. También la pueden hacer en PowerPoint. Aquí, por ejemplo, aprovecho para comentarles, el día de mañana, mañana sábado, a las 10 de la mañana, vamos a tener también un taller virtual donde les vamos a hablar precisamente de la realización de una infografía en el programa de PowerPoint. Ajá, para que vean que es muy sencillo hacer una infografía en PowerPoint. En caso de que en algún momento no cuenten con internet para poder hacerle en Canva o en Geniali, pues lo pueden hacer en PowerPoint sin ningún problema. Entonces mañana vamos a hacer un taller para que vean, conozcan las herramientas que pueden aplicar para hacer una bonita infografía. Bueno, ahí vienen los elementos que deben de integrar, el estado de sus elementos, constitución, listo, ¿no? Lo que comentábamos que está en la semana 2. También el siguiente ejercicio les habla de agregar un párrafo
ejemplificativo donde expliques el trabajo que ha realizado el Poder Ejecutivo durante el año 2020 en cuanto a materia penal. Ok, aquí parece que tendrán que hacer una pequeña investigación. Poder Ejecutivo, estamos hablando al gobierno federal, en este caso, pues el del presidente López Obrador, en el año 2020, que ya terminó, ajá, en cuanto a materia penal, ¿vale? Entonces tendrán que ir a investigar qué es lo que hizo el gobierno en este periodo. Ajá, ¿hubo algún cambio, alguna modificación? ¿Qué es lo que trabajó el Poder Ejecutivo en este periodo? Y finalmente su conclusión, su bibliografía, en su formato APA. Bueno, y el resto del material ya lo conocen, la rúbrica, competencias y su entrega. Listo, jóvenes, ahí está. Muy bien, entonces, pues ya con esto estamos terminando, perdón, esta sesión. Les reitero, es muy poco tiempo para que podamos abarcar tanto contenido. Sin embargo, a veces procuro mejor irlo explicando con más detalle para que se entienda mejor. Pero reitero, jóvenes, ustedes necesitan, pues bueno, ponerse a leer, a revisar sus contenidos para que, primero que nada, entiendan, ¿verdad? Entiendan, aprendan mejor la información y posteriormente puedan realizar sus actividades. Bien, aprovecho también, ya para finalizar, aprovecho para reiterarles la invitación a que asistan aquí al Centro de Enlace Torre Insurgentes. Recuerden que en caso de que tengan dudas con sus actividades o alguna duda del contenido de sus materias, pueden apoyarse de aquí de los tutores presenciales. Está el profesor Víctor Casado y está un servidor, el profesor Fernando Morales, para ayudarles con las dudas que puedan tener, ya sea de esta materia o de cualquier otra. Con mucho gusto les estaremos apoyando. También a través de vía telefónica o a través de WhatsApp, con mucho gusto también les vamos a estar brindando apoyo para la realización de sus actividades. No pierdan de vista sus fechas de entrega, sobre todo su entrega de esta primera semana, que siempre es la actividad 1, que ya lo comentábamos. Y finalmente también reiterarles para aquellos que todavía tengan pendiente la entrega de documentación, por favor también pueden venir a traerla aquí al centro de enlace o pueden contactarnos por WhatsApp o vía telefónica para que les expliquemos cómo es el procedimiento para recibir su documentación. Finalmente, jóvenes, esta sesión se está grabando y se las vamos a estar compartiendo precisamente en el canal de YouTube el día de mañana, para que ya si alguien gusta revisarla, con mucho gusto ahí la pueden encontrar. Jóvenes, les agradezco muchísimo su atención. Estaremos en contacto con ustedes. Ya les estaremos enviando también invitaciones para nuevas sesiones de asesoría y otros tantos talleres que les vamos a compartir. Que tengan una excelente tarde, buen fin de semana y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.